Estamos en la gruta del santuario de San Miguel, en el Monte Gargano, el santuario más antiguo de Occidente y el origen de la devoción a uno de los tres arcángeles, en este caso San Miguel. De aquí se extiende la devoción a San Miguel por toda la Iglesia católica. Y quisiera hacer una meditación esta mañana sobre la humildad, porque el gran vicio, lo que representa sobre todo el demonio, es la soberbia. Satanás quiso ser como Dios, y quiso ser como Dios porque, nos enseña la Biblia, se llamaba Luzbel, Lucifer, era el ángel de la luz, el ángel más bello. Y también quizá el más sutil, el más capaz de enredar, de engañar. Y quiso ser como Dios. Naturalmente solo Dios es Dios. Pero él lo pretendió hasta que San Miguel, junto con los ángeles que le fueron fieles a Dios, derribó a Satanás y lo precipitó al infierno. La soberbia tiene muchos matices. Voy a fijarme hoy en tres, y por lo tanto tres matices de la humildad, que es la virtud contraria a la soberbia. Primer matiz. Ese querer ser como Dios implica querer decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo. Cuando Satanás, Lucifer, el astuto, el que es capaz de presentar el mal con apariencia de bien, le habla a Eva y a Adán, les dice: os han prohibido tomar este fruto de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, os han prohibido que decidáis por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Eso se lo ha reservado Dios. Solo Dios, el Creador, el que nos ama, puede decidir qué es bueno y qué es malo. Si vosotros coméis de este fruto, es decir, si vosotros decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, seréis dioses. Él había fracasado y quería llevar a los hombres a su mismo fracaso. Decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo es la primera manifestación de la soberbia, el primer acto satánico que los hombres cometen, aunque no sean conscientes de que están adorando a Satanás, lo están haciendo. Y eso creo que es fácil de ver en nuestra época. ¿Por qué tanta gente en nuestra época se aleja de la Iglesia? ¿Por qué muchos de vuestros hijos o nietos no van a misa? Si los habéis educado bien, o por lo menos lo mejor que habéis podido, porque nadie es perfecto. ¿Por qué esta apostasía masiva? Estando ayer en Lanciano, resulta tan evidente, lo dice la ciencia, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre real de Jesucristo, que una persona que tenga respeto a la ciencia y que tenga inteligencia, tiene que reconocer que eso es un milagro portentoso, que durante 1300 años, desde el año 700 al 2025, que durante 1300 años se conserve como si estuviera recién extraída de un cuerpo humano esas 5 gotas de sangre coaguladas y ese músculo del corazón, y que eso sea algo que los científicos confirman, es para decir
con la ciencia en la mano, esto es un milagro. Y es un milagro relacionado con la Eucaristía. No es la única cosa que puede decir la ciencia a favor de la fe. Por ejemplo, la ciencia afirma que hay vida humana desde el momento de la concepción, algo incontestable. Cualquier científico lo confirma. Desde la unión del gameto masculino y del gameto femenino hay un ser humano diferente. Y sin embargo, el aborto se ha convertido en un derecho incluso reconocido en algunos países dentro de la propia Constitución, como es el caso de Francia. ¿Por qué? Es importante contestar a esta pregunta. ¿Por qué? Por la soberbia. ¿No te gusta que te digan que esto que te pide el cuerpo está mal? Y como no te gusta que te lo digan, lo que hacen es callar la voz, e intentar callar la voz al menos de aquel que te lo dice, que será el sacerdote, o que será el Papa, o que será la Iglesia, o que será Jesucristo. Hay que matar al mensajero. Esta es la causa. Después lo otro son excusas, que si ha habido un incendio, que si ha habido un terremoto, que si se ha muerto una persona. ¿Hay un incendio y entras en crisis de fe? ¿No tendrías que tener una fe reforzadísima por todos los días que no hay incendios? ¿Hay un terremoto y entras en crisis de fe? ¿No tendrías que tenerla reforzadísima por todos los días en que en tu país, en tu casa, en tu tierra no hay terremotos? No, todo esto son excusas baratas para torpes o para malvados. Lo que cuenta y lo que interesa es encontrar un motivo, una justificación para no escuchar la voz de aquel que te habla en nombre de Dios y que te dice, esto está mal. Todo lo demás, repito, es una historia de la que yo personalmente estoy harto. Recuerdo cuando era un adolescente y leí por primera vez el libro del escritor francés Camus, La peste, que plantea la duda sobre la existencia de Dios ante una epidemia de peste en África. Dudas de la existencia de Dios porque mueren inocentes y no tendrías que tener la certeza en la existencia de Dios por todos los inocentes que no mueren, o por los que están ayudando a esos inocentes en nombre de Dios. Repito, es todo mentira, es todo falso. No quieren creer, punto, no quieren creer. ¿Por qué? Porque les molesta mucho que alguien les diga, esto que estás haciendo no está bien. Por más que le digan a la vez, pero Dios te perdona. Hagas lo que hagas, Dios es misericordia, da igual, porque no quieren pedir perdón, porque el hecho de pedir perdón implica humildad. Vivimos probablemente en la época más diabólica y demoníaca de la historia de la humanidad. Y estamos pagando las consecuencias, naturalmente. No solamente en la destrucción de la naturaleza, sino en la destrucción de la familia. No hay niños y no hay matrimonios. Y la consecuencia es evidente. También la ciencia lo dice con claridad. ¿A dónde vamos? Fruto de haberse bebido hasta la última gota el cáliz de la soberbia que ofrece Satanás. San Miguel actúa y derriba y vence a Satanás con este grito, con este lema: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y el primer punto que tenemos que aceptar hoy es: yo no soy Dios. Y como yo no soy Dios, pues habrá cosas que entiendo perfectamente y otras no. ¿Por qué la Iglesia prohíbe el sacerdocio femenino? ¿Por qué la Iglesia prohíbe la realización de los actos homosexuales? ¿Por qué la Iglesia prohíbe
pero es que yo no soy Dios. Repito, hoy cada uno se piensa que es Dios y que lo que no entiende no lo hace. Y lo que entendería pero no le conviene, dice que no lo entiende para no hacerlo. El punto de partida tiene que ser este. Yo no soy Dios. Personalmente, además, no quiero serlo. Qué complicación. Solo Dios es Dios. Por lo tanto, primer acto para vencer al demonio. No olviden esto, por favor. Y además díganselo a los suyos. Cuando venga con la historia, digan, ay, es que la iglesia, es que un cura pecador, hay que no sé quién. ¿A ti qué te importa? ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Al cura pecador o a Jesucristo? ¿Te ha creado el cura pecador o te ha creado Dios? ¿Quién ha derramado su sangre por ti? ¿El cura pecador o nuestro Señor Jesucristo? Todo esto que me estás contando se lo podéis decir y se lo debéis decir con amor pero con mucha claridad. Todo esto que me estás contando es una excusa barata, porque lo que de verdad te molesta es que tú quieres llevar un comportamiento que Dios te está recriminando. Y déjate de historias, porque todo esto que me estás contando, estas excusas que me estás poniendo para ir a misa, son patrañas y mentiras. Reconoce la verdad. Segundo punto de la humildad. Si yo tengo que aceptar no entenderlo todo, porque yo no soy Dios, también tengo que aceptar que no puedo pretender que los demás giren en torno mío. No soy el centro. Solo Dios es el centro. Este primer acto de humildad va con nuestra cabeza y el segundo acto de humildad va con nuestro corazón. ¿Tienes que tener siempre la razón en tu casa? Si no te dice tu marido lo que tú quieras, cariño, ya tenemos un lío. O tu mujer, ¿eh? ¿Tienes que ser siempre el centro? ¿Siempre, siempre, siempre? ¿No escuchas? ¿No has aprendido a que convivir es ceder? Esto, que quizá no te das cuenta porque está ligado a tu carácter, es soberbia. Y una parte importante de las rupturas familiares, y no solamente matrimoniales, familiares, es decir, entre padres e hijos, por ejemplo, o entre hermanos, es debido a esto. No eres el centro, es que tú no eres Dios. Yo aconsejo que cada mañana, cuando te levantas, las señoras, por ejemplo, sin haberse pintado todavía, y los señores que no nos pintamos normalmente, pero en fin, tal y como estamos, sin afeitar y con los pelos alborotados, te mires en el espejo y que te digas lo que ves ahí y que te lo digas. Tú no eres Dios. Díselo a la imagen que está en el espejo. Yo no soy Dios. Y por lo tanto yo no puedo hacer que todo gire alrededor mío. Y esta también es una trampa del demonio en la que caes sin darte cuenta. Si no se hacen las cosas como a ti te gusta, ya tenemos un lío, ya tenemos morro, ya dejas de hablar a esa persona durante quién sabe cuánto tiempo. Y al final, ¿qué consigues? Pues que se vayan, que te dejen solo, que nadie te quiera, o que te teman. Solo Dios es Dios. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida, en el primer lugar de tu familia, en el primer lugar de tu trabajo, porque solo Él es Dios y tú no lo eres. Eso no significa que no tenga que haber en un hogar, por ejemplo, alguien que diga la última palabra. Claro que sí. Pero escucha. Ten en cuenta otras opiniones, otras formas de ver las cosas, porque a lo mejor pues no tienes toda la razón. Y después, naturalmente, habrá que decir, esto se hace así y tiene que haber un principio de autoridad. Pero tienes que aprender a escuchar tanto a los jóvenes como a los que por edad tienen o deberían tener más experiencia que tú. Tercer punto de humildad, y solo voy a fijarme en estos tres. Imaginaros, si hay muchísimos. La humildad es una virtud como un pozo sin fondo. Tercer punto de humildad. Y va dirigida, quiero que vaya dirigida sobre todo a los jóvenes.
Muchas veces no se hacen las cosas, se dejan de hacer las cosas por soberbia, en el sentido de que tienes miedo al fracaso. Tienes miedo a equivocarte, a que se rían de ti. En definitiva, tienes miedo a que los demás digan: empezó esta torre y no ha sido capaz de acabarla. Y desde luego, haciendo caso al Señor, antes de empezar la torre, antes de empezar a construir la casa, asegúrate bien de que puedes acabarla. Pero tienes que contar con la gracia de Dios. Por ejemplo, la vocación. Estos días estoy haciendo en la homilía diaria una llamada a los jóvenes para que se planteen la vocación. Y estoy recibiendo todos los días 4 o 5 correos de jóvenes que escriben, algunos de más edad, otros de menos. Y todos tienen miedo. Y es normal. ¿Quién no tiene miedo? Pero también tienen miedo a casarse, por eso no se casan. Todo el mundo tiene miedo. Tienen miedo a tener hijos, por eso no los tienen. ¿Pero por qué tienes miedo? Porque cuentas solo con tus fuerzas. Y si cuentas solo con tus fuerzas, haces muy bien en tener miedo, pero ¿sabes qué? No te levantes de la cama ningún día, porque poner el pie en la calle puede ser que te atropelle un autobús. O sea, no puedes vivir así, tienes que arriesgar. El peor fracaso es el de aquel que no lo intenta. Y esto vale para la vocación, pero vale para toda vocación, también la familia, y vale para la santidad. ¿Cuántas veces he escuchado en mis años de sacerdocio de oír personas que decían: ¿para qué me voy a confesar si voy a volver a caer? Ay, ¿y para qué vas a comer si mañana vas a comer otra vez? ¿Y para qué vas a lavar la ropa si tendrás que lavarla de nuevo? Qué excusa tan boba, ¿verdad? ¿Para qué te vas a confesar? Pues para estar en gracia. ¿Cuánto te dura? 5 minutos. Hombre, algo más, confío. ¿Es que acaso no dijo el Señor 70 veces 7 tenemos que perdonar? Imagínate lo que Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros. El peor fracaso es el de que no lo intenta. Yo tenía 33 años cuando el Señor me empujó, no digo en contra de mi voluntad, pero desde luego fue un empujón que no esperaba, para empezar la fundación de los Franciscanos de María. Comenzó cuando yo tenía exactamente 34, el día de Santa Teresa. Pero a los 33 fue cuando me dio el empujón. Era jefe de la sección de religión de un periódico. Tenía un programa de televisión en la televisión nacional. Tenía un programa en la radio y mis libros ya empezaron a venderse extraordinariamente. Ganaba un montón de dinero al mes, muchísimo. Y todo el mundo, sin excepción, obispos, familia, ¿por qué te metes en este lío de fundar? Eres el cura de moda. Estás ganando mucho dinero. ¿Para qué tienes que complicarte la vida? No estoy casado, pero personalmente siempre he estado convencido de que es difícil decirle a una mujer que no. Los casados seguramente lo sabéis por experiencia. En mi caso me resultó imposible decirle a la Virgen María que no. No le pudo decir Jesús que no en las bodas de Caná, mucho menos yo. ¿Quién le dice que no a la Virgen? Pero estaba delante de mí el fracaso, la complicación de la vida, los riesgos que no he dejado de correr ni un momento desde aquel día. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando hablé con Jesús de esto, dije: mira que yo no valgo, tienes que buscar a alguien mejor. Tú me conoces, yo me conozco. Por favor, busca a alguien. Voy a fracasar, es lo más seguro que fracase. Y el Señor me dijo: ¿y si no puedo pedirte a ti que fracases,
¿a quién se lo voy a pedir? Claro que te estoy pidiendo que te arriesgues al fracaso. Y si no te lo puedo pedir a ti, ¿a quién se lo voy a pedir? ¿A ese padre de familia que tiene niños? ¿Se lo voy a pedir? Tú te has consagrado. Tú tienes que correr el riesgo del fracaso por mí. Y esto nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, se hace la invitación para estar en una escuela de agradecimiento. Ay, es que yo no voy a poder, ay, es que yo tengo muy poco tiempo. Ay, el mundo está lleno de personas ocupadísimas, pero que en cambio pasan mucho tiempo luego viendo la televisión. Y vuelvo a poner el ejemplo de la confesión. No, pero ¿para qué lo voy a intentar si voy a fracasar en este camino de la santidad? Probablemente vas a fracasar, pero desde luego nunca vas a lograrlo si no lo intentas. La humildad pasa por aceptar el fracaso, por aceptarte como eres y por darle a Dios lo que eres. San Pablo lo sabía perfectamente y por eso dijo: Señor, quítame esta espina de la carne. Y escuchó que Dios le decía: te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en tu debilidad. Y más tarde escribió: llevo este tesoro en una vasija de barro. Obedece a Dios, no le niegues lo que te pide, aunque te parezca que no eres el más adecuado para evangelizar, el más adecuado para hablar de Dios a tu familia, el más adecuado porque no tienes no sé cuántos millones de horas de estudio, de teología, para... Obedece a Dios, no temas fracasar, ponte con Él, busca su auxilio, prepárate y lánzate. Si el mundo va mal, esa es una frase que se repite con razón, si el mundo va mal, no va mal solo por la actuación de los malos, sino por la pereza, la cobardía y la tibieza de los buenos. Así que en esta cueva donde empezó el culto a San Miguel, recuerden estas tres enseñanzas. Solo Dios es Dios. Tengo que aceptar no entender. Solo Dios es Dios. Tengo que aceptar no ser el centro de todo. Y solo Dios es Dios. Y tengo que aceptar hacer su voluntad, aunque me sienta incapaz de aquello que me pide, incluso aunque corra el riesgo del fracaso. Que así sea.